Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde hoy vamos a hablar de la historia de Chile, la comunidad afro también en nuestro país. ¿Por qué se dice que en Chile no había negros? Bueno, de eso y más vamos a conversar ahora con Montserrat Arré Marful. ¿Cómo está, Montserrat? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Oye, un gusto tenerte con nosotros para conversar de un tema bien interesante y que en la historia de Chile poco se habla de la comunidad negra en nuestro país, que bien lo dice en varios pasajes, sobre todo el inicio, que me pareció interesante, que se recalca harto, que no se habla de la comunidad negra en Chile, de la comunidad afrodescendiente. Claro, bueno, hay hoy en día una comunidad afrodescendiente. La mayor parte de las personas creen que se refiere a las nuevas migraciones afro-latinoamericanas, claro, que han llegado más visiblemente, ¿no?, en los últimos 10, 15 años. Sin embargo, hay una comunidad afrodescendiente de raigambre colonial, ¿cierto?, que se ha reivindicado principalmente en el norte del país y que ya lleva más de 20 años, 25 años de activismo y fueron reconocidos efectivamente bajo el nombre o bajo la categoría de Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno en 2019. Claro, fue un proceso bien largo porque presidentes de la época como que no, o no de la época, sino que en general como que no se tiene esa visión de esta parte del territorio chileno como la comunidad afrodescendiente. Claro, pero no hay sobre todo desde el inicio, desde el inicio de lo que es Chile hoy en día. Claro, no hay que olvidar, sí, que si bien estas comunidades, las comunidades afrochilenas, ¿cierto?, reconocidas por la ley del 2019, son efectivamente comunidades habitantes del extremo norte de Chile, ¿cierto?, sí, el norte grande, principalmente de la región de Arica, Parinacota. El origen de nuestra afrodescendencia va mucho más allá, sí, y no tan solo se concentra, ¿cierto?, ese origen histórico, genético, cultural, no tan solo se concentra en estas regiones que son las que han reconocido su identidad, pero todo lo que es hoy en día Chile actual fue poblado también por, sí, personas de origen africano. Claro, bueno, en Arica, sobre todo en el Valle de Azapa, es donde está históricamente se concentró la comunidad afrodescendiente. De hecho, hoy, bueno, inició con el nombre de Oro Negro, sobre todo. Claro, fue la primera ONG, claro, la primera ONG que se consolidó, que se constituyó el año 2000. De hecho, cuando hubo una conferencia preparatoria para la conferencia contra el racismo que se hizo en Durban en el 2001, organizada por la ONU, hubo una conferencia latinoamericana que se situó precisamente acá en Chile, y fueron ahí integrantes de las comunidades afrochilenas, en ese entonces no reconocidas por la ley, claro, y ahí se conformó la primera ONG Oro Negro. Hoy en día existen una, claro, cantidad enorme de diferentes ONGs, algunas más con una mirada más cultural, otras adheridas más a temas políticos. O sea, hay muchas variantes de estas ONG, organizaciones, y conforman en su conjunto la mesa técnica del pueblo tribal afrodescendiente. Oye, es interesante el título del libro, que es No teníamos negros, porque en las páginas del Chile antiguo poco se habla de estas comunidades, de la presencia negra en Chile. No es tan así. En realidad, lo que nos llega a nosotros como educación nacional, ¿cierto? Y de eso se trata el libro también, ¿no? Es cómo a través de un filtro, efectivamente, de qué es lo que hay que decir y qué no hay que decir, es finalmente lo que nosotros hoy en día percibimos, ¿no? Sin embargo, si uno se vuelca hacia las investigaciones historiográficas, musicológicas, en varios ámbitos, literaria, etcétera, te das cuenta que hay un grueso de información que ya está circulando desde la segunda mitad del siglo XX, en donde hay un rescate de esta memoria histórica desde la conquista en adelante. Sin embargo, eso no llega lamentablemente al general, claro, de las personas, o sea, no se enseña en las escuelas. Es que eso no es tan masivo, claro, porque información siempre va a haber de todo, pero la masividad lo hace más visible también. Claro, y bueno, ese es el problema, claro, en realidad, y ese es el problema que trata el libro. O sea, es decir, cómo efectivamente, habiendo una presencia histórica, la desconocemos, claro. O sea, no estamos, creemos efectivamente que nunca hubo esclavitud africana acá en Chile, que nuestra sociedad no se conformó con esa participación de esos grupos, y ¿cómo explicamos eso, ¿no? Sí. Es más o menos esa también la intención del libro. Claro, ¿cómo nos hacemos cargo de una historia que está escrita, más no visibilizada, podría ser?
Claro, está ahí. Bueno, yo participo de una agrupación de estudios históricos que se llama Proyecto Afro Coquimbo, y a partir de nuestra investigación y también del trabajo de difusión que nosotros hemos hecho, hemos recabado una amplia bibliografía desde el año 1939 hasta el presente, y son una cantidad enorme de títulos en donde hay pequeñas referencias o ya trabajos monográficos sobre investigaciones propiamente sobre afrodescendencia o presencia africana, negra en Chile. Sí. Y ya suman más o menos unas 90 páginas de bibliografía solamente posible de investigar. Bueno, algo de eso está en el libro también. Sí, pues, sí. Otra arista desde nuestra historia, desde que Chile se independiza, bueno, el mismo Carrera es el que dicta el fin o para iniciar el fin de la esclavitud en Chile. ¿Cómo es que llega esta cultura negra a Chile de la cultura afro? Que imagino que también llegaban en las embarcaciones españolas como esclavos, pero ¿cómo se dan los primeros arribos? Bueno, claro, el tema de la abolición de la esclavitud, ¿cierto?, que va a ser en conjunto acá en Chile, muy cercano a la independencia, ¿cierto? Empieza el proceso en 1811, ¿cierto?, con la libertad de vientres, y luego la abolición en el año 23. Va a coincidir con el proceso independentista, pero obviamente la abolición de la esclavitud ocurre porque hay una esclavitud, ¿no? Hay esclavitud objetivamente de personas africanas, ¿cierto?, que se va a dar en los imperios español y portugués inicialmente, ¿cierto? Luego se va a expandir al mercado británico, francés, etcétera. También van a ser tratantes, obviamente, ellos. Pero en lo que respecta a España y Portugal, ¿cierto?, los principales tratantes son portugueses, ¿cierto? Sí. Los españoles no tuvieron tantos barcos, pero sí eran los compradores en las diferentes colonias españolas. A Chile llegaron esclavos desde el inicio, ¿cierto? Diego de Almagro ya venía con un contingente importantísimo de personas esclavizadas africanas, una cantidad más o menos de 200. Otro tanto también trajo Pedro de Valdivia, pero a lo largo del proceso de conquista, a lo largo de todo el proceso colonial, las personas traficadas desde África fueron constantemente llegando, de manera obviamente obligada, ¿cierto? Primero por vía Cartagena de Indias, Callao, luego por vía de Buenos Aires, que fue uno de los asientos principales de trata de esclavos del siglo XVIII. Entonces hay varias rutas de llegada, hay muchos mercaderes chilenos o españoles avecindados en Chile que están comprando en Buenos Aires, que están comprando en Callao. Y en fin, es un mercado que se va a extender en Chile hasta la época de la abolición y posiblemente después. También hay indicios que posiblemente se siguió traficando personas después de la abolición, porque obviamente los países recientemente independizados, Perú, Bolivia, Argentina, seguían con esclavitud hasta los años 50 del siglo XIX. Claro, porque también más que mano de obra, barata o gratis en ese sentido, también se veía como un lujo, estatus le daba tener estos esclavos. En parte sí, claro, los esclavos eran muy caros, sobre todo los africanos. Sin embargo, cuando uno investiga, te das cuenta de que la utilización de servidumbre y mano de obra esclavizada de origen africano, ya sea negra o mulata, ¿cierto? Nacida acá en Chile o en estos territorios, si bien es cara y es costosa, es bastante universal. Es decir, simplemente las clases bajas no tienen personas esclavizadas a su haber, pero las clases ya un poco más acomodadas, que ya tienen algún negocio, que son comerciantes, en fin, incluso a veces tienen un esclavo, y ese esclavo o esclava muchas veces tiene un hijo, y ahí se va reproduciendo la esclavitud también. Se hacen negocios, se hacen ventas de niños, por ejemplo, es bastante usual, y eso yo lo investigué en mi tesis de magíster. La venta de niños, que son más baratos, entonces para los compradores es más fácil comprar niños, y luego los crían, ¿cierto? Y crecen en la familia como criados, pero son esclavos al mismo tiempo. Exacto. En tus trabajos de investigación y publicados, que hacen énfasis en visibilizar, hacerte cargo de nuestra historia con la comunidad negra, los pardos también, que se le llamó en su tiempo, ¿por qué podríamos decir que se ha invisibilizado esto o se ha querido plasmar y plantear la idea de que Chile viene de una Latinoamérica blanca? Bueno, son ideologías y formas de construcción de los estados nacionales que funcionaron a partir de estas ideas de que las civilizaciones, ¿cierto?, y la modernidad solo podía recaer en cuerpos blancos. Y esas son ideas que, si bien ya están en el origen de la conquista de América, ¿cierto?,
pero se van a afianzar y se van a justificar en términos globales en todo el hemisferio occidental, mucho más desde el siglo XVIII en adelante, de la segunda mitad del XVIII en adelante, sobre todo en el siglo XIX, producto del desarrollo de lo que se va a llamar el racismo científico, en donde va a haber una separación radical entre lo que son los europeos o la gente de cuerpos blancos, ¿cierto?, pensadas como las únicas capaces de tener civilización y generar una civilización, y los otros cuerpos, ¿cierto?, los cuerpos indígenas, ¿cierto?, y los cuerpos africanos propiamente y principalmente, ¿cierto?, que van a ser cuerpos negros, que van a ser los cuerpos salvajes, los cuerpos bárbaros, es decir, personas que son esencialmente incapaces de llegar a la civilización. Entonces todos esos idearios van a permearse absolutamente en la conformación de los estados nacionales americanos. Y van a haber diferentes tipos de prácticas concretas, ¿cierto?, para depurar efectivamente a estos estados nacionales de estas personas indeseadas para la civilización y la modernidad. Algunos, entre comillas, van a tener más éxito, podemos decir Chile o Argentina, ¿cierto?, porque efectivamente depuraron, por lo menos en la mentalidad de las personas, depuraron efectivamente esa sensación de que existían personas africanas, ¿cierto?, esa idea. En la práctica también se propició, por ejemplo, un mestizaje, tanto en Chile y Argentina. Por ejemplo, la migración europea fue bastante potente en las finales del siglo XIX y principios del XX, y no era una migración accidental, es una migración efectivamente propiciada por los estados nacionales para eliminar las poblaciones indígenas y afrodescendientes que están efectivamente en estos territorios. Entonces son políticas que vienen por una parte de una concientización en base a la educación, y por otra parte prácticas concretas de eugenesia, podríamos decir, ¿cierto?, de limpieza racial, bajo diferentes formatos, ¿cierto? En otros países hubo efectivamente eliminación, matanzas, genocidios. En Chile, con las poblaciones afrodescendientes no podríamos decir eso, pero sí una eliminación mediante otras estrategias, ¿no? Y una estrategia discursiva es una de las estrategias principales. Claro, de obviar este legado que estaba, porque también tenemos presencia negra, africana, pardos, insisto en el punto, que pelearon, por ejemplo, en el proceso de la independencia, en la guerra del Pacífico también tenemos presencia, y hay fotografía de soldados de raza negra, no solo en Chile, sino que cuando Chile avanza hacia el Perú, bueno, también está ahí el tema de los chinos culíes, que también estaban como esclavos negros, africanos, que estaban en el Perú y que luchan por Chile, porque en Chile se les prometió también la libertad. Tenemos varios puntos de la comunidad negra participando en hitos importantes por nuestra historia clave. Bueno, hay que diferenciar, sí, el tema de personas y comunidades, porque, claro, hoy en día podemos hablar de comunidades afrochilenas, ¿cierto?, porque son personas políticamente reconocidas, tienen una identidad, etcétera. En los siglos coloniales también hay comunidades, podríamos decir, como dices tú, pardas, ¿cierto?, que serían las personas mezcladas y nacidas acá, ¿cierto?, que no tienen una ascendencia, entre comillas, pura africana, sino que hay una mezcla, ¿cierto?, y que sí pertenecían a las castas, a una suerte de clase un poco inferior, ¿cierto?, producto de su mezcla con africanos. Sin embargo, muchas de estas personas sí pertenecían a unas clases más acomodadas, ¿cierto?, son personas educadas, son personas que acceden a espacios militares y participan activamente en el espacio de en tiempo de la independencia. Entonces son las milicias de pardo, ¿cierto?, que se transforman luego en parte de los batallones del Ejército Libertador, ¿cierto?, que se va a conformar con personas del otro lado de la cordillera también, personas chilenas y personas en Perú. Claro, la expedición que lidera San Martín. Claro. Con financiamiento chileno también. Claro, hay bueno, estudios bastante interesantes ya que se han hecho en los últimos años, en donde hay una presencia abundante de personas de origen africano, tanto, pardas, ¿cierto?, nacidas acá, como personas africanas propiamente, o sea, personas de Mozambique, Angola, que recién están llegando como esclavizados y que inmediatamente los meten a algunos batallones y les prometen la libertad. Entonces hay personas, hay una cantidad importante de personas que van a participar. Pero luego de esto, de esta identidad tan fuerte de los pardos, sobre todo, ¿cierto?, de los morenos, que era la manera como más suave se les decía a los negros, ¿cierto?, hay una identidad, ¿cierto?, de casta, de agrupación gremial también. La independencia como que va a destruir eso. ¿Por qué? Porque la intención obviamente es difuminar esta identidad. O sea, si se tiene una identidad de comunidad, los negros, entre comillas, no van a desaparecer. Por lo tanto, lo que quiere obviamente el Estado chileno y también las mismas personas afrodescendientes no quieren ser estigmatizados más, ¿cierto? Quieren lograr pasar desapercibidos, quieren ser chilenos. Quieren ser uno más. Claro, entonces la idea de comunidad o de identidad que tenían tan fuerte en la época colonial
va desapareciendo producto de las mismas dinámicas, ¿cierto?, de la conformación del Estado Nacional, y ya durante todo el siglo XIX no podemos hablar de comunidades afrodescendientes, sí de personas, ¿cierto?, de personas que pertenecían a grupos, a barrios o algo así, pero que también estamos nosotros investigando el siglo XIX, porque hasta qué punto efectivamente hubo o no una identidad negra, parda, mulata, etcétera, en el XIX. Esa es una cuestión que no se ha investigado todavía, ¿cierto? La primera aproximación es que la mayor parte de estas personas quisieron mimetizarse efectivamente y blanquearse, o sea, también no es, o sea, hubo una parte de la élite, ¿cierto?, que propició este blanqueamiento, pero las mismas personas que estaban siendo diferenciadas antes ya no querían serlo, y querían ser chilenos y pasar a participar de la civilización y la modernidad. Claro. Y pasa en la historia no tan lejana, que hay relatos o testimonios de gente que era más parda, más morena, y que renegaba de su pasado negro, por esto mismo, imagino, ¿no? Que, no, sí, pero tuve, el típico, no, yo tuve familiar, pero yo no, y hay constancia, se ve, y que reniegan de su pasado o del legado presente. Claro, o sea, por eso este es un tema bastante complejo, porque no es... también mezcla lo histórico con lo social. ¿Sí? Claro, porque tiene que ver con un tema de identidades, ¿cierto? Identidades que sabemos también que las identidades nacionales son identidades inventadas, podríamos decir, porque en algún momento, claro, empieza un conglomerado de personas a decir, ya, ahora todos somos chilenos, ¿ya? Claro. ¿Y cómo tienen que ser los chilenos, cierto? Tienen que tener estas características físicas, estas características culturales, este lenguaje, este idioma, etcétera, ¿cierto? Y se empieza a estereotipar una forma de ser, ¿cierto? Y tienes que adherir a esa forma. Obviamente las personas que no adherían a esa forma y eran consideradas a sí mismas como inferiores, ¿cierto? Tenían dos opciones, o quedarse en su lugar, ¿cierto?, y reivindicar una identidad, o tratar de negarla. Claro, o ser parte del entorno. Claro, y en gran parte comenzó a pasar esto, la negación efectivamente de esta identidad. Lo vemos claramente, sobre todo a fines del 19 y principios del 20, ya cuando viene como una nueva arremetida, podríamos decir, de nacionalismo, porque la primera podría ser en los años 40, 50, ¿cierto? Cuando empieza como a crearse cómo se va a establecer el Estado Nacional, ¿cierto? Cuáles van a ser las premisas del Estado Nacional. Pero ya a principios del siglo XX hay una expansión concreta hacia el norte, ¿cierto?, con la Guerra del Pacífico, hay una expansión concreta hacia el sur, con la ocupación de la Araucanía, ¿cierto? Entonces viene una arremetida nacionalista. Y obviamente las personas que siguen viendo que hay rasgos africanos en sus familias, con mayor razón van a negarlo en ese entonces. Invisibilizarlo y negarlo. Bueno, hasta el día de hoy en realidad, o sea, hay investigaciones genealógicas por ejemplo, yo trabajo harto en la zona de Coquimbo, investigaciones genealógicos que han trabajado ahí con familias, y en muchos casos las familias decían, mira, pero no ponga al negro que aparece ahí, o sea, no, eso no tenemos, o sea, y cuando hay personas que se han dado cuenta que en su familia hay esclavos, hay personas de origen africano, es un shock realmente, porque es algo que no tiene que ver simplemente con una curiosidad histórica, sino que algo que es tremendamente, como que lo estigmatiza, que pesa, ¿no? Claro, que pesa hasta el día de hoy. Y que tiene que ver con esta mentalidad, obviamente, de pensar que las personas africanas son inferiores, son tontas, no son apropiadas para la civilización, ¿no? Y es un estigma y una mentalidad con la que cargamos nosotros, ¿no?, desde la época de la conquista, pero sobre todo desde el siglo XIX. Sí, y también es un pensamiento bien universal el tener este estigma con las personas africanas, negras, pardas, etcétera. Y yo siempre he tenido la curiosidad, o siempre me ha impactado, yo creo que esa es la palabra, impactado, que la historia africana siempre ha sido demasiado dolida, demasiado abusada. Y ahí te hago la pregunta de cómo durante tantos años ha sido una raza tan malograda, tan esclavizada, tan abusada también por los conquistadores. ¿Por qué? No sé. Bueno, son dinámicas históricas que tienen momentos, ¿no? El primer momento es desde la época de la conquista de América, un poco antes en realidad, pero sobre todo desde la conquista de América. África y los diferentes reinos africanos eran tan potentes, había reinos muy importantes con ciudades muy desarrolladas y con un comercio muy activo, tanto del mundo, porque hay que pensar, África no es
una sola, evidentemente hay una cantidad enorme de Sí, pueblos, totalmente. grupos Multicultural. más desarrollados y otros menos desarrollados, con diferentes culturas, lenguas, etcétera. El norte de África no está caracterizado por tener pieles oscuras, ¿cierto? Y ese espacio principalmente musulmán. Sí. Había un comercio enorme en todo ese espacio musulmán, ¿cierto? Pero que llegaba todo ese comercio y ese intercambio a la África subsahariana, que digamos de las personas de piel oscura, ¿no? Habían reinos muy importantes en las costas atlánticas y en las costas del Océano Índico también, que tenían un comercio o ciudades tan o más desarrolladas que las ciudades europeas. Perfecto. Por lo tanto, los europeos se trataban de igual a igual con estos reinos, ¿cierto? Con estos estados, en el tema del comercio esclavo, ¿cierto? Y el comercio era, si bien estimulado por la demanda europea, el comercio era realizado por los mismos estados africanos, que esclavizaban a otros pueblos, evidentemente, porque no son todos los mismos, ¿no? Entonces esta idea también como media idílica de como una unión africana tampoco existe. Claro, Evidentemente sí. todos los pueblos son diferentes. Aparte por pugnas tribales, O sea, de poder, territorio. Sí, está. Y ni siquiera, cuando uno siempre dice tribal, y parece como también sumergimos a los africanos en esta especie de inferioridad. Pero habían estados tremendamente desarrollados. O sea, es que lo tribal va por tribu, va por etnia, pensamiento, claro, etnia, diferencias culturales, etcétera. Pero habían estados tremendamente desarrollados. Entonces, claro, ellos propiciaban también una esclavitud desde el interior, ¿cierto? Ellos traficaban internamente y en los puertos ellos vendían, ¿cierto? Claro, subyugaban a otros pueblos más pequeños, más pequeños, menos desarrollados, y vendían a estas personas esclavizadas en un comercio que empezó a ser tremendamente lucrativo, ¿cierto? Y con una demanda gigantesca. Obviamente tenían que traer mano de obra a América, y América un continente gigantesco, una cantidad enorme de minas, por ejemplo, minería, después empiezan las plantaciones de azúcar, que van a extender por todo el Caribe, en Brasil, claro, la Perú, costa peruana. en fin, Centroamérica, van a estar llenos de plantaciones de azúcar, también una producción tremendamente lucrativa que va a demandar Europa. Entonces, en fin, hay un tráfico bastante fuerte. Entonces eso comienza a hacer decaer también a África, ¿cierto? Porque la población principal que se va a secuestrar desde África van a ser personas justo en edades laborales, o sea, van a ser personas principalmente entre 15 años y 25 años, son las personas que están en su mejor época de reproducción, ¿cierto? Natural, para tener hijos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo las personas que son la principal fuerza de trabajo. Entonces son las herederas, ¿cierto? Las herederas de las culturas y de las economías africanas van a ser arrancadas del territorio. Se calcula que a América llegaron más o menos 11 millones de personas esclavizadas en un periodo más o menos de 400 años. Sin embargo, es posible que se hayan perdido para África alrededor de 30 millones de personas. Porque mucha gente moría en el camino, mucha gente también era traficada de manera ilegal o para otras regiones. Entonces, imagínate, 30 millones de personas en edades laborales, en edades reproductivas, ¿cierto? Es una merma enorme. Sí. Entonces, con ese debilitamiento, obviamente, de los diferentes estados, de diferentes reinos africanos y de diferentes grupos africanos, obviamente fue un escenario propicio para la invasión que posteriormente van a tener, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, por parte de Inglaterra principalmente y Francia. Sí. Evidentemente, en un espacio propicio para la colonización que van a tener imperialista. Y ahí es cuando empiezan todos los problemas y toda esta imagen que tenemos nosotros de África como una África subdesarrollada, pobre, hambrunas, etcétera. Y es por la intervención evidentemente ya concreta de los imperios, principalmente británicos, franceses, aunque también están los alemanes, los italianos, los españoles, los portugueses también están metidos en el cuento, obviamente, pero los más potentes, ¿cierto?, van a ser Inglaterra y Francia. Y claro, obviamente esa carga es muy reciente, o sea, no han pasado ni 200 años desde que comenzó ese imperialismo y seguimos bajo ese imperialismo, evidentemente, han cambiado ciertas formas, cierta dinámica, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Claro. Es un tema que de verdad yo siento que es muy sensible, porque hablamos de pronto a veces para cuantificar de números, pero hay tanta historia de sufrimiento en un continente que si lo vemos de manera, insisto, volvemos al número o cifra, es un continente demasiado rico en recursos naturales, pero lo explotan y los locales no se ven beneficiados, como literalmente le quitan la sangre a ese país, o sea, ese continente, y lo ocupa otro. No sé si estoy errado ahí en el concepto. No, absolutamente. O sea, en realidad toda la riqueza mineral, sobre todo mineral, o sea, tienen muchos minerales ricos,
en diferentes lugares, en el Congo, en fin, en diferentes lugares hoy día en Sudán también. De hecho, me gusta que manifiesta el libro también de algo que hoy en día se consume mucho y es muy demandado, como el cobalto, por ejemplo. Claro, ¿Lo claro. mencionas tú ahí en el libro? Claro, o sea, son minerales tradicionales como el oro, qué sé Sí. yo, pero también minerales que hoy en día la tecnología, ¿cierto?, está utilizando y que demanda, y efectivamente son muy extraños los lugares donde estos minerales aparecen. Y están en diferentes países africanos y, entre comillas, voy a decir, curiosamente, ¿cierto? Justo estos países africanos son los que tienen guerras civiles, Sí. son los que están pasando por Dictadura. hambrunas, dictadura, personas que tienen que ser movilizadas, atropellos terribles a la humanidad de diferentes personas, ¿no es cierto? Crímenes horrorosos que están ocurriendo hoy en día en países como Sudán, en países como el Congo, ¿cierto? Que son efectivamente países que tienen riquezas minerales, ¿cierto? Que están siendo extraídas y ahí está la mano de fondo, ¿cierto? Obviamente de las potencias europeas, porque son ellos los que financian todo esto. O sea, no vamos a darle la responsabilidad evidentemente a los gobernantes de estos paces, Sí, pero estos pero gobernantes de estos países obviamente están también manipulados por los intereses Que a europeos. veces están apoyados financieramente por debajo. Claro, venden armas, Sí. etcétera. O sea, tienen un apoyo obviamente y hay una corrupción enorme. Entonces, y esto viene obviamente de una historia larga, o sea, de por lo menos 200 años de imperialismo, y que está apoyado este imperialismo, y también esto es lo que discute el libro, ¿cierto? Y habla el libro, por ideologías. Sí. O sea, no es simplemente intereses económicos, sino que si la ideología que está de fondo de todo esto, que tiene que ver con que estas personas que tienen la piel más oscura son inferiores, ¿cierto? Porque esa es la premisa. O sea, estas personas son inferiores, no son humanas, son subhumanas. Por lo tanto, en tanto no personas, ¿cierto? Seres no humanos, tenemos el derecho de hacer lo que queramos con ellas. No podemos establecer un lenguaje o un diálogo de igual a igual con estas personas porque son esencialmente inferiores. Sí. Entonces, ese es el discurso que está de fondo. Claro, el discurso Y por eso se entienden las atrocidades que se cometen. Claro, lo que te iba a complementar, o más que complementar, decir de la idea de que la gente no blanca es de segunda categoría, y ahí se ve plasmado en los zoológicos de animales que viven en París, de animales de humanos, por ejemplo, que viven en París, que se llevaron familias de tribus chilenas hacia París, los exhibían, que es... Yo creo que es el ejemplo más brutal de lo que tú nos mencionas y lo que nos cuentas también en el libro. Claro, el tema de los zoológicos humanos, podemos datar que no fueron cosas casuales o eventuales, o sea, hubo más o menos 100 años de exhibición de personas. Brutal. O sea, exhibición de personas, efectivamente, París sí era siempre el epicentro, ¿cierto? Él fue el primero que hizo uno de los primeros que hizo en sus exhibiciones mundiales que había, ¿cierto? Estas exhibiciones de las curiosidades del mundo, ¿cierto? Como un trayendo, circo. Trayendo, ¿cierto? Este espacio exótico del mundo de las colonias, los llevaban, ¿cierto? A la metrópoli para exhibirlo a las personas civilizadas, ¿cierto? Para que vieran estas curiosidades. Y claro, ya llevaban animales, llevaban objetos, etcétera, pero llevaban personas, claro, las encerraban en jaulas como si fuesen animales, ¿cierto? Y eran exhibidas, efectivamente. Y no fue solamente de África, sino que, de todos los lugares que fueron colonizados. Todo lo que era raro para ellos. Y también de las nuevas colonizaciones que estaban generando los estados nacionales americanos. En el caso de Chile, sí, o sea, el estado chileno estaba colonizando con migrantes europeos el extremo sur. Y claro, se llevaron muchas personas... Selknam, ¿cierto? Principalmente a exhibiciones parisinas, ¿cierto? Y que eran obviamente tratados de las peores maneras. O sea, obviamente fueron absolutamente deshumanizados. O sea, podemos ver hasta qué punto llega esta consideración de hay personas que no son personas, ¿cierto? Hay personas que no son humanas. Y no vamos a parar, ¿cierto? Ni vamos a tener una sensación de empatía con esas personas, porque simplemente tenemos que saciar nuestro propio deseo de placer, ¿cierto? Y este deseo de curiosear. Se sabe que más de millones de personas, no recuerdo ahora el número, pero millones de personas efectivamente asistieron a estos zoológicos humanos como visitantes. Era un éxito, sí, por eso también durante tanto todo el tiempo. periodo. Los primeros, a mí cuando estuve investigando esto un poco, me llamó la atención que o sea, los primeros empiezan en el siglo XIX, pero los últimos son el año 58, 1958, es el último que se cierra. Hace no mucho. Entonces, obviamente, no sé, mi padre estaba en vivo, bueno, también están vivos todavía, pero en ese entonces ya habían nacido, por ejemplo, mis abuelos estaban vivos, no sé, o sea, son gente de nuestra que nosotros conocimos, ¿cierto? En esta generación,
ya existían cuando todavía en Europa se estaba exhibiendo a personas como si fuesen animales. Brutal. Entonces es algo reciente. Entonces, claro, obviamente ahí se ve un claro ejemplo de esta deshumanización completa, ¿cierto? Total, que se hace a personas simplemente porque hay una ideología de fondo que establece que las personas con piel más oscura o con rasgos no asociados a lo europeo, ¿cierto? Son esencialmente inferiores, ¿cierto? Hagan lo que hagan, van a ser inferiores. Claro. Oye, brutal el caso. Y bueno, yo al menos en lo que voy avanzado del libro, como te digo, hay datos bien interesantes que contrastan la historia con el presente. No sé, yo de verdad insisto, valoré mucho el detalle que estableciste en el libro, no sé, minas de cobalto, porque uno dice, esto es de ahora, y que sigue pasando. Porque si hablamos de la historia de Chile y todo el contexto, como el título No teníamos negros, por ejemplo, es algo que hasta el día de hoy se ve reflejado. Así que, como última reflexión, Montserrat, una invitación ahí a que la gente vaya por el libro, que se puede encontrar más de todo lo que hemos hablado, porque igual me gustaría haber ahondado más temas, pero es spoilear el libro y no es la idea. Así que la invitación ahí para que la hagas, para que vayan por el... Ahí, acá está. Bueno, este libro, claro, está realizado, ¿cierto?, a partir de investigaciones propias, ¿cierto? Pero también creo que es una muy buena síntesis y un muy buen compendio, efectivamente, de lo que muchos investigadores e investigadoras hemos hecho durante muchos años, ¿no? Y que si bien estábamos en la academia relativamente encerrados, ¿cierto?, trabajando, porque sí, también hay un esfuerzo por tratar de difundir, a veces cuesta salir del espacio académico, en fin, de los papers y todo eso. Por lo tanto, creo que, y tengo la esperanza de que efectivamente este libro pueda llegar a más personas y pueda situarnos en esta reflexión que tiene que ver con nuestra propia chilenidad. Ese es el objetivo del libro, ¿no? No es tan solo hablar de la presencia histórica de personas de origen africano, ¿cierto?, esclavizadas, o de las comunidades afrodescendientes que tienen una identidad clara el día de hoy, ¿cierto?, sino hablar de todo este grupo de personas, que de cual me incluyo, obviamente, que somos estas personas que no tenemos esa identidad, que la única identidad que tenemos, ¿cierto?, es esta chilena. Pero también es cuestionar qué significa esa identidad chilena, cómo se ha conformado esa identidad chilena y qué elementos culturales, genealógicos, incluso genéticos, ¿cierto? Abordo también al tema genéticos de repente, cuestionándolo también, por supuesto, pero abordándolo ahí es importante. Efectivamente, qué elementos de esos tipos, ¿cierto?, nos van a instalar en una idea de lo que somos nosotras como chilenas y chilenos, ¿no? Y para poder entender eso tenemos que remontarnos evidentemente a la conquista y al tráfico de esclavos de origen africano, porque es parte fundamental de la conformación de lo que es Chile. No nos tenemos que olvidar que somos también descendientes de esclavizados y esclavizadas, pero somos también descendientes de esclavistas, de personas que efectivamente compraban y vendían a otras personas, ¿no? Y eso pasó, gran tema ese. Eso pasó acá, pasó aquí en Santiago, en la Plaza de Armas, ¿no? Se vendían personas, y no tan solo africanas, también indígenas, ¿no? Pero africanas hasta el siglo XIX. Y pasó en todas las regiones o todas las ciudades, ¿cierto?, que se fueron fundando en Chile, las principales, Coquimbo, o sea, La Serena o Concepción también hay, ¿no? Entonces somos descendientes de esclavizados y de esclavistas, ¿no? Entonces creo que eso también es importante de poner el énfasis. Sí, hoy es un tremendo punto ese, Montserrat, porque claro, lo que hablábamos antes, que gente que tiene dentro de su árbol genealógico parientes negros, rehuyen. Pero los que tienen esclavistas también rehuyen. Como que es como, no, nosotros no. Claro. Y creo que es un tema pendiente de hablar a todo nivel, porque no es simplemente una curiosidad histórica, sino que es algo que resiente a las personas realmente y genera muchos cuestionamientos. Son heridas de pronto ahí no cerradas o mal sanadas que después tienen repercusiones a futuro. Montserrat Arre Marful, muchas gracias por estar con nosotros, Monse, acá. Muchas gracias. De Libros y Más. Y a ustedes, si llegaron hasta acá, denle like, comenten ahí si quieren que revisemos otro tipo de libro y como siempre más en t13.cl. Que estén bien. Chao, chao.